Vamos a hablar un poquito de ya la etapa final de nuestro recorrido. Nos comimos un poco de todo, pero por cuestión de tiempo, cuando hablo un poco de todo, hay una transición enorme entre la colonia, la época republicana, el neoclasicismo, el historicismo, que se va dando en la ciudad, en Guatemala, hasta llegar ya a una época en donde la arquitectura desaparece por completo, aparece el racionalismo, la eliminación por completo de los elementos decorativos, con la necesidad de la funcionalidad, del funcionalismo y la racionalidad de los materiales en los espacios, ¿verdad? Ya aparece el vidrio, aparece el concreto reforzado, aparece el metal, el alma llena, y por lo tanto genera un movimiento que vamos a ver hoy, que es la arquitectura moderna. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación de este libro, que me gusta siempre, no es de mi autoría. Uno de los autores es el arquitecto Raúl Monterroso, fue catedrático mío en la universidad. También está Andrés Asturias y Gemma Gil, y ellos hicieron este libro que me parece muy interesante. Es un recorrido, es una guía de la arquitectura moderna de Guatemala. Ellos elaboran distintas rutas y si se dan cuenta determinan distintas edificaciones que van dentro del centro histórico en Guatemala. Esto se ve en Guatemala. Aquí da un contexto. Más adelante vamos a ver también un video que amplía un poco más la parte teórica de lo que aquí hablamos sobre la belleza de lo útil, la utilización del acero, el cristal. Esto se ve en el Palacio Cristal en 1851 en Hyde Park, Londres, donde se da la exposición de la Feria Mundial, y fue un golpe para los ojos interesante ver cómo esta revolución se dio, porque a mediados del siglo XIX se da la revolución industrial, donde ya se pueden utilizar nuevos materiales y modos de construcción que dejan por un lado todo el proceso que veníamos conociendo de los materiales y sistemas constructivos tradicionales. Ellos hacen incluso dentro de las rutas, pues aproximadamente recorrerlas a pie, y aquí hacen en cada una de ellas, numeran, ¿verdad?, las calles. Por ejemplo, esta es la séptima calle, ustedes se van hasta la octava calle por la primera avenida, y aquí en rojo pues están las edificaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Uno de los primeros edificios que me llama la atención es este que vemos acá, que es la Biblioteca Nacional, en donde alguna vez estuvo el Real Palacio. Este es un edificio de concreto. El arquitecto que lo hizo es el arquitecto Marcos Ibáñez. Aquí aparece ya la modernidad. Sin embargo, vemos también la plástica, que esto no necesariamente se desarrolla desde su origen. Aproximadamente tiene un área de 7.858 metros cuadrados de construcción. Este relieve lo hizo Efraín Recinos. Incluso hay información del costo, eso llegó a costar 42,000 quetzales. Si se dan cuenta, podemos ver la limpieza de los volúmenes. Eso es algo que tuvo un boom en cuanto al fundamento de suprimir todos los elementos decorativos, los acabados como tal, y tener materiales puros dentro de la obra. Pero la estética se mantiene, es un fundamento nuevo. Estos son parte de los murales. Vemos aquí la fachada frontal. Realmente estos son de los momentos en los cuales yo puedo decir que Guatemala pues tiene una arquitectura realmente que habla, que puede ser mostrada. Es lamentable que en pleno siglo XXI nosotros no podamos tener una identidad arquitectónica dentro de nuestras edificaciones. Entonces ese es el papel de nosotros como arquitectos ya graduados, y ustedes como futuros arquitectos empezar a dejar nota de esto. Vemos aquí otra vez la grandiosidad y la vistosidad del maestro Efraín Recinos, una imagen de estos elementos que conforman este mural. Esta es otra casa, esta es una casa particular que está en la Segunda Avenida. Fue construida en 1958, y nuevamente vemos estos elementos que contrastaban con los elementos neoclásicos que eran costumbre en estos lugares. Aquí aparece la modernidad, es una fachada compuesta por elementos que son bien identificados.
Vemos piedra volcánica en la fachada, algo que no se daba normalmente, madera. Esta es una serie de pequeñas cáscaras de bóvedas de cañón, que son muy peculiares de esta edificación. Vean esto. Entonces aquí están estos elementos decorativos que están aplicados en estas bóvedas, que sirven para la protección de la luz solar en el ingreso de esta edificación. Vemos otro edificio modernista. Se puede ver perfectamente el esquema de los elementos estructurales. El vidrio, que es un elemento muy importante, los muros cortina de este tipo, estas columnas esbeltas. Normalmente empezaron a elevar las plantas bajas sobre el nivel normal para poder dar cabida a los sótanos. Entonces esos sótanos, aparte que permitían el diseño de altura para poder colocar las cimentaciones, también han aprovechado para poder colocar parqueos. Es algo que pues no se realizaba con anterioridad. Recuerden que el vehículo pues ya es una construcción moderna. Tenemos detalles de esos elementos arquitectónicos que son realmente funcionales, o sea, son estructurales, no puramente estéticos. Vemos aquí ya la fachada frontal. Luego vemos este otro edificio del Prado. Este fue en 1950. Se aparecen los famosos apartamentos. Ya para la época de los 50 hubo un boom revolucionario en cuanto a la construcción de apartamentos. Entonces tener un apartamento en el centro era pues, de lujo. Entonces se realizaban locales, edificios de este tipo, en donde la primera planta eran locales comerciales, y posteriormente pues habían elegantes elementos arquitectónicos que formaban los apartamentos. Vemos este otro edificio, el edificio Elma, que se encuentra ubicado en la 6ª Avenida y 8ª Calle. Eso hecho por el Carlos Asensio Wunderich. Pues prácticamente tienen el primer nivel locales comerciales y 5 plantas en las cuales se desarrollan oficinas y un último nivel para apartamentos. Algo que no les parece tan fuera de lo normal. Nosotros hemos diseñado también locales comerciales, oficinas y por último apartamentos. Pues, esto ya se hacía ya en los años 50. Esto que ven aquí es el portal del comercio, algo que contrasta por completo. Esto es colonial, fue hecho después de 1777, el famoso portal del comercio, y contrasta con el elemento que vemos en la parte de atrás, que es el edificio ya modernista, pero ya es parte de la nueva historia de la de Guatemala. Vemos estos elementos que son los parteluces. Hay un uso funcional de esto y un estudio adecuado de las luces, del ingreso del soleamiento, que permite colocar estos elementos para poder protegerlos del soleamiento. Luego esto ya es en la 7ª Avenida. Esta es una casa particular. Vemos esta obviamente es una composición bastante moderna, es asimétrica. Recuérdense que los temas simétricos y ornamentales pues era parte de la búsqueda de esta modernidad, buscarle función a cada uno de los elementos. Vemos un muro cortina que se encuentra en el 2º nivel, que son muros con aluminio anodizado. Esta cenefa, que según tengo entendido pues también estos elementos son de mármol. Algo muy interesante es que vemos esta pieza de algo plástico que se le agrega a la edificación. Para entonces el muralismo era muy interesante, esa influencia venía de México, y esta plasticidad me encanta, aplicable a los edificios. Vamos a ver más adelante otras edificaciones donde la plasticidad es parte de. Aquí cuando hablo que Guatemala empieza a manejar una identidad, algo que hemos perdido poco a poco. Vemos otros detalles de la ventanería, aparte de estos murales. Vemos este otro edificio, este es el edificio Quevedo. Son 7 niveles, se vemos perfectamente la horizontalidad de las edificaciones. Incluso vemos elementos hay un detalle que están colocados sobre los muros, que son piezas de cerámica.
en cada uno de los jardines, de color amarillo. Lo que se simula es una especie de tapete. Y hay una escalera de mármol como ingreso principal. Como le digo, el diseño arquitectónico está a cargo del arquitecto Carlos Hausler. Este es el detalle de esta cerámica, como tapete que es el que encontramos en los muros, muy interesante. A ver. Este edificio también ya es modernista, es el que albergaba a Teléfonos de Guatemala, Telgua. Vemos estos elementos que nuevamente se repiten, ya lo vimos en la casa anterior. Vemos aquí estos parteluces que protegen de la luz directa por la ubicación del sol, algo que es netamente funcional, permite la entrada de la ventilación, pero sin embargo protege del ingreso de la iluminación directa para proteger la fachada. Esto ya es el Ministerio Público. Aquí podemos ver que durante este contraste, estas edificaciones coloniales, religiosas, son las que coronaban la ciudad, la tacita de plata que le dicen a Guatemala. Y cuando en su momento no existían este tipo de edificaciones, estas eran las edificaciones más altas que servían de puntos de referencia en la ciudad. Es un templo de origen colonial, pero aquí ya pues contrasta este volumen, si se dan cuenta, que prácticamente tiene una fachada de cristal, tenemos elementos de ladrillo. De alguna manera ha tenido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, pues que ha hecho alguna pérdida del concepto espacial que tenía originalmente. Vemos otros detalles, es el muro de ladrillo, vemos el muro cortina, los elementos estructurales que contienen a ese muro cortina. Luego vemos este otro edificio, uno de las primeras torres de estacionamiento en el centro histórico, que pues prácticamente denota la modernidad, el uso del vehículo, la organización espacial de estos elementos. Es un cilindro que prácticamente en helicoidal permite llegar a esta torre esta helicoidal lo que permite subir los vehículos. ¿Ve? Yo he estado en este lugar y permite estacionar. Su función es netamente parqueos. Este ya es es un edificio de multimédicas, es del doctor Rodolfo Herrera Yerandi. A Raúl Minondo le encargó este edificio y construyeron este edificio. Vemos estos detalles, vemos los parteluces, vemos estos elementos modernistas. Luego vemos nuevamente otro edificio moderno. Este está en la quinta avenida de Osecalle, siempre por Raúl Minondo. Es el edificio Herrera. Los locales comerciales están ubicados en el sótano y luego pues es aprovechable por completo, y luego el vestíbulo que se encuentra en el centro genera un movimiento para desarrollar las funcionalidades del edificio. Estos planos que ven ustedes acá son los que protegen la fachada del soleamiento, y aquí se puede ver perfectamente cuál es su función. Miren esta fachada, pues el sol no es tan directo como acá, entonces estos elementos son los que protegen esa fachada. Aquí vemos una fotografía más amplia de esos elementos. Vean esta otra. Luego tenemos el edificio Roma. Este se encuentra en esquina, esta es en la 15 calle, quinta avenida. Vemos aquí eran apartamentos que están orientados longitudinalmente de norte a sur. La idea es nuevamente evitar el castigo del sol de la parte este, que es esta. Entonces recuerden, tanto lo que hablamos nosotros en las clases, vemos aquí perfectamente este voladizo que cumple con la función de poder proteger esta región, ¿verdad? Esta sección, esta parte del edificio, de este volumen, y este voladizo en conjunto que bien se denota en esta parte de acá, donde la primera planta pues son locales comerciales. Entramos a una parte que me parece espectacular, algo que rompió por completo la modernidad, que inicia la modernidad y que es un remate de la modernidad de Guatemala, la creación del centro cívico, donde iban a converger todas las edificaciones estatales que Guatemala necesitaba como país en crecimiento. Vemos el crédito hipotecario nacional, vemos la plasticidad que se aplica en las fachadas, algo que es muy
muy interesante, no se ha vuelto a repetir, a mí me parece espectacular. Luego los elementos que vemos acá, que son netamente funcionales. Aquí vemos una imagen más amplia de estos murales que son considerados patrimonio de la nación. Aquí vemos una fachada del Banco de Guatemala. Estos están incrustados en una serie de plazas que se ubican en el centro cívico, y que las plazas y puentes permiten conectar a las distintas edificaciones que están en ese lugar. En algún momento, pues, con los demás compañeros, pues, en otros años hemos hecho visitas a Guatemala para poder ver el centro cívico. Luego vemos el Palacio Municipal. Nuevamente vemos esa horizontalidad. Aquí se puede marcar perfectamente ese modernismo que podemos ver en otras edificaciones en otras partes del mundo. El Instituto Guatemalteco Seguro Social nuevamente cumple con ese funcionamiento, esa función de protección del sol directo en algunas de las fachadas. Esos elementos sirven para eso precisamente. Aquí vemos este muro que se encuentra sobre la Séptima Avenida, que tiene 40 metros. Su nombre lo que busca es dar se llama la Nacionalidad Guatemalteca. Este es de Roberto González Goyri. Es una secuencia de distintos murales. Aquí en la izquierda lo que vemos es uno de ellos. Son distintas piezas. Vean esto, este es otro. Aquí obviamente lo que podemos ver es el tema de la conquista. Están los españoles con sus armaduras. Aquí vemos a los indígenas que tienen distintos elementos que son muy tradicionales de los indígenas de estas culturas precolombinas. Una fotografía muy espectacular de lo que es el centro cívico. Ponemos el Crédito Hipotecario Nacional, vemos el Instituto Guatemalteco Seguro Social, vemos la municipalidad. Yo creo que esto es el IX, si no estoy mal. Y esto es lo que le digo, estas plazas enormes que conectan a través de puentes a todas las edificaciones y que permitían que las personas podían transitar en estos grandes espacios abiertos que son una remembranza de las plazas en los centros arqueológicos de nuestra civilización maya. De hecho, la ubicación de los edificios y que previo a esto tenga una escalinata no es una mera casualidad, sino es una remembranza sobre esos elementos. Vemos la obra cúspide del señor Efraín Recinos, que obviamente esto ya había tenido unos inicios con el ingeniero Roberto Solís, Adrián Juárez, Joaquín Lotman, Roberto Monterroso y C. Marroquín, y él ya lo agarró con una serie de elementos. Él tuvo que adecuarlo pero construyó una obra maestra que hace una remembranza de los cielos y de los volcanes que Guatemala tiene, aparte de que también le dejaron la construcción del teatro al aire libre. Aquí lo que vemos, estos elementos que son funcionales porque sirven para la luz, pero que son cabezas de soldados. Él nos contaba que esto representaba la cabeza de estos soldados que cuidaban este lugar. Tuve la oportunidad de estar varias veces con él y escucharlo. En paz descanse, una eminencia. Vi cuando le aplaudían, de hecho en el teatro, en una conferencia que nos dio. Todavía recordarme me emociona, era interesante. Este es el templo del Sagrado Corazón de Jesús. Esto es hecho por Benjamín Cañas. Aquí vemos ya un edificio monumental cuya funcionalidad es privada. Vemos en el interior estos vitrales que también generan este tipo de ambiente dentro del lugar. Vean estos vitrales. Este es el gimnasio de Hugo Santucci. Era necesario tener una gran luz para poder desarrollar el gimnasio. Entonces estos elementos son de metálicos, diseñados específicamente para cubrir la luz completa de este gimnasio. Otro edificio que vamos a ver que está en la Sexta Avenida, esto ya es en la zona 4, es el edificio Italia. Nuevamente se ven repetitivos estos volúmenes y la utilización de los muros cortinas con vidrio. Aquí vemos la fachada en su totalidad de expresión, ¿verdad? El edificio Canela, que nos servía a todos los estudiantes de arquitectura ya por los años 90 para poder ir a finales de los años 90, para poder sacar módulo, supermódulo. Realmente cada vez que yo doy esta clase y veo este tipo de ¿cómo se llama? De edificios, me recuerdan, nos sentábamos del otro lado de la calle
y empezábamos a trazar para poder generar nuestros trabajos de fundamentos de diseño. Es muy agradable poder recordar esto, créanme. El edificio Anel, el edificio Fiasa, este ya es un poquito entrando a los años 70, inicio siempre de Minondo. Es un condominio que actualmente está en la zona 9, ya tiene sus años, pero es espectacular. Luego está la Plaza España y alrededor están estas edificaciones cóncavas, que son estos dos edificios que vemos acá, que son las Galerías España y el edificio Etiza. Y lo interesante es que se ensamblan en un espacio urbano de forma circular, y por lo tanto eso le genera este espacio para poder diseñar de esta manera. Entonces esos edificios son de forma cóncava, aquí lo podemos ver perfectamente. Un poco por acá, si lado izquierdo, lado derecho, no me ubico perfectamente, está un restaurante de comida mexicana, Los Cebollines. Ahí hice mi mamá me hizo, hace muchos años, mi acto de graduación, cuando me gradué de arquitecto. Vemos aquí otro tipo de edificación, esto es una funeraria. Vemos esta característica de elevar el edificio. Se puede ver este tipo de losa que no solo permite entrar la luz, sino que también al mismo tiempo es una losa nervada que también permite este tipo de voladizo. Luego está la Villa Dora, es una residencia totalmente modernista. ¿Se recuerdan lo que habíamos platicado de un mural? Aquí vemos otro elemento también muy importante. Este es de Carlos Mérida, que fue un maestro del muralismo en Guatemala. Luego tenemos el Camino Real. Nuevamente también lo utilizamos para poder hacer el estudio del módulo, supermódulo, la composición, simetría. A mí siempre me ha llamado la atención y no he tenido la oportunidad de poder dar fundamentos de diseño. No tienen idea lo que a mí me recuerda la clase de fundamentos de diseño que marcó mi vida, porque ahí es cuando uno termina de concebir los conceptos que uno va a utilizar el resto de su vida. Yo me he topado que algunos les pregunto a ustedes conceptos de diseño y no lo manejan. Pues a mí me gustaría algún día poder dar esta clase. Este es ya el edificio en su totalidad de esplendor, el Westin Camino Real. Luego tenemos este otro edificio de 12 niveles, ya se llama Real Reforma. Está en la zona 9, apartamentos. Aquí podemos ver las escaleras de emergencia, algo que es muy importante aplicar en las edificaciones. Vemos este tipo de elementos que protegen, dividen. Esta es la reforma, la jardinización, el área peatonal, la jardinización interna y el área del edificio. Aquí ya vemos el edificio en su esplendor, en su totalidad. Luego tenemos el despacho de Jorge Montes, con estos elementos interesantes que se pueden aplicar en la fachada. Luego entramos ya a lo que es la ciudad universitaria. Como tal es considerada patrimonio de la humanidad, sobre todo los edificios. Aquí vemos el edificio de rectoría. Este fue mi trabajo de análisis de la maestría en restauración de monumentos. Tengo fotografías de los daños actuales, los materiales temas constructivos. Es espectacular el edificio. Estos son una especie de corbatines que representan, estos elementos son funcionales, y aparte que hacen una analogía de los corbatines de unas edificaciones precolombinas mayas. Aquí están estos elementos que van a distribuir a esta plaza. Al fondo vamos a tener recursos educativos. Este es otro edificio que también conozco muy bien. He estado en la parte de arriba, es un edificio espectacular, una de las bibliotecas más grandes de Guatemala. Algún día me gustaría que ustedes pudieran visitarlo, no solo porque es importante para su acervo cultural, sino para que puedan tener y palpar qué es lo que se siente realmente estar en una biblioteca. Ustedes tuvieron la bendición de crecer en un momento donde la tecnología permite sustraer los libros de manera digital, pero siempre palpar la biblioteca es espectacular. Estos elementos son de una especie como de fibrocemento y ya han sufrido algunos daños, y lo que hacen es proteger del sol directo. Luego está la Facultad de Ingeniería.
que tienen estos tipos de elementos que me hacen una remembranza, mire, de un movimiento que se inició en Holanda, se me fue ahorita el nombre, eh, el neoplasticismo holandés creo que se llama esto. Luego tenemos el iglú, que es el aula magna. Por fuera no se ve la grandiosidad que tienen en su interior.